el segundo verano ya de gestión del presidente Javier Milei se puede empezar a hablar de tendencias claras. Sí, salvo que haya algún volantazo de último momento, uno puede decir que, bueno, que así se va perfilando, porque además el propio presidente así lo va diciendo. Se van perfilando cosas claras que son como tendencias. Y uno las podría resumir, si da unos pasos hacia atrás, que hay una crisis de lo estatal, de ese hombre que dice que viene a hacer el topo que desde adentro va a dinamitar el Estado. Y también hay una crisis de lo nacional, ¿sí? Y no hablo solamente de la industria nacional, sino de la producción nacional en general. Claro, en la velocidad de la información nosotros nos vamos acostumbrando o vamos pasando rápidamente de pantalla en pantalla y no nos damos cuenta que cada una de esas pantallas que pasamos constituyen un tren, un relato, una sucesión de cosas sobre las cuales a veces merece detenerse uno o si no por lo menos encadenarlas. Acuérdense en su momento cuando Donald Trump, el hombre que va a asumir o reasumir mañana la presidencia de los Estados Unidos, se peleaba con Mauricio Macri porque Macri le insistía y le pedía que quitara barreras pararancelarias para que los limones de Argentina pudieran entrar a los Estados Unidos. Y Trump le decía que por qué no permitía que las manzanas de California ingresaran acá a la Argentina. Y es más, Trump se burlaba de Macri y lo llamaba Mr. Lemon porque siempre le insistía con el ingreso de los limones argentinos. Bueno, hoy producir limones en la Argentina ya no es negocio. Yo mismo he visto, andando por otras ciudades del mundo, las cajas de limones argentinos exportados a otros países. Hoy, por lo menos este año, se dejaron de cosechar en muchas plantaciones de limones los limones argentinos. Y no solo eso, hoy por hoy el limón está a 8 lucas el kilo y hay limones que vienen de Chile. Y escuchen bien, es más negocio traer limones de Egipto. Escuchen lo que dice un productor, mejor dicho, alguien del mercado central que comenta la situación de los limones hoy. El precio del limón se fue al demonio. ¿Qué pasa con el limón, Moyo? Durante el periodo invernal, lamentablemente no se ha podido cosechar el limón, ha quedado en planta debido al bajo precio que ha tenido. Esto se va a normalizar para el mes de marzo. Convengamos de que sí se está importando mucha fruta. Si la Argentina era una potencia en exportación de limón, en menos de un año estamos importando limones de Chile. Sí, esto lamentablemente es por las políticas y los giros bruscos que tenemos. Nosotros hacemos plantaciones para convivir durante 30 años y no tenemos a un político que marque una línea durante ese tiempo. Y bueno, con el dólar que tenemos nos volvemos incompetentes para poder exportar, ¿no? Con el valor que tenemos. Estamos en crisis. Sí. Bueno, ahí está lo que dice un hombre del mercado central, pero recorriendo el mercado central encontramos limones de Egipto. Limones de Egipto se venden hoy en el mercado central. Acá está, miren. Este es el sello que va en el limoncito. Cualquiera que sabe un poco de Egipto, ese es el ojo que aparece en alguna de las pirámides, ¿sí? Y esta es la caja de limones Horus, importando limones desde Egipto. No solo eso, al día siguiente nos enteramos que los mangos que se producen en Formosa, a ver, Formosa es una provincia donde el calor hace que sea muy difícil la cuestión de la soja, de la ganadería, es bastante difícil. Y entonces habían encontrado, aprovechando el calor en algunos lugares, habían descubierto que podían tener plantaciones de mango. El mango se da en un árbol, tarda en crecer, había que poner plata, había que invertir. Y finalmente empezó a haber mangos argentinos, una fruta tropical que crecía aquí en Formosa. ¿Saben qué pasó con los mangos? Nada, hoy los mangos están caídos al pie de las plantas y con suerte se los llevan a los chanchos para que se alimenten. Los chanchos terminan comiendo mango, así estamos. Escuchen lo que dice un productor de mango. De frutas, estimamos que más de 7 millones de frutas ya se pudrieron en las chacras. Esto equivale al más del 90% de la producción de esta zona. Algunos lo aprovechan, otras lo dan de comer a sus animales, cerdo, gallina. ¿Qué otro cultivo está empezando a entrar en crisis en Argentina? En Argentina todas las economías regionales están pasando momentos muy críticos
todas, todo lo que es la uva, la pera, la manzana, en la zona de la Patagonia, de Entre Ríos, que tiene que ver con los cítricos. Hace más de 120 días hicimos un pedido por el tema banana al gobierno nacional y hoy no tenemos ni una respuesta ni de un sí ni un no. A ver, a esto hay que agregarle la crisis de la soja. Pero piensen, por ejemplo, que tal vez en unos años ni exista más el Alto Valle de Río Negro, tal como lo conocimos alguna vez como una zona de exportación de frutas. Las mejores manzanas nunca llegaban a Buenos Aires, se iban directo para exportar a Europa. Las mejores peras nunca llegaban a Buenos Aires porque eran peras de exportación. Claro, en el caso del Alto Valle de Río Negro no solo están los altos costos en dólares, sino también esta imagen que les voy a mostrar ahora, y es que alrededor de las chacras empieza a haber plantas de fracking. ¿Qué es el fracking? La extracción de gas o de petróleo de vaca muerta. Miren esta imagen. Las chacras, los álamos que se ponen para frenar el viento y, claro, es más negocio explotar gas y petróleo que cultivar manzanas o peras. Y ahí hay una lógica económica, pero esto se va a acelerar, sin duda, con la cuestión de la plata dulce, del dólar barato o como quieran llamarlo. Quienes están preocupados son los muchachos que antes eran las entidades del campo, los hombres del campo. Quisieron entrevistarse con el presidente Javier Milei para decirle, estamos mal, no hay rentabilidad en la soja, ni enseguida vamos a hablar con un especialista de lo que está pasando en el campo. A ver, el campo de la gallina, el huevo de oro en la Argentina. Si hay algo que necesita la Argentina, y en especial el presidente Javier Milei, son dólares, es que vengan dólares del extranjero. El campo ha sido históricamente el gran proveedor de reservas al Banco Central y hoy no es rentable. Vean esta foto, porque vinieron a reunirse con Milei. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. También los secretarios de la entidad, Carlos Odriozola y Raúl Echeverre. Vinieron a juntarse con Milei, se tuvieron que juntar con Eduardo Serenellini, que ni siquiera es del Ministerio de Economía. Esta es la bola que le da el gobierno a los reclamos del campo. Y ahí empieza una contradicción, porque desde el campo empiezan a echarle la culpa a los impuestos. Claro, masivamente la zona núcleo votó por Milei en contra del peronismo y ahora, en menos de un año, Milei los ha puesto en crisis. ¿Por qué? Porque le generó la plata dulce, los altos costos en dólares y al mismo tiempo lo que se ha visto es que Milei no bajó un solo impuesto. ¿Por qué no bajó ni va a bajar un impuesto? Porque tiene que pagar la deuda. Y la deuda, no solo la deuda del FMI, sino también es la deuda del festival de 100.000 millones de dólares en bonos que emitió el gobierno de Milei, como ya lo contamos aquí en repetidas veces, o sea que la baja de impuestos no va a existir. Esta baja de impuestos, fíjense, después se lo podemos contar y lo hemos contado muchas veces acá, recortan los presupuestos y los impuestos atribuidos a esas cosas especiales se siguen cobrando y van a parar a rentas generales. Tal es la voracidad fiscal que tiene el gobierno de Milei para pagar la deuda y para pagar los bonos. Pero yo le decía que está en crisis lo nacional. Y lo raro es que está en crisis la producción nacional agraria. Esto que yo les mostré, la soja, los grobos, que una empresa que fue desde el 2000 para acá la reina de los purés de siembra, después la compró un consorcio brasileño. Y ahí están, la gente protestando cerca de los grobos, porque ahora desconfían, ya no quieren dejarle los granos porque temen que les hagan un pagadiós y empieza a haber esta desconfianza en la cadena de pagos en el campo, donde nunca hubo problemas de guita. Imagínense lo que pasa con la industria nacional. Hernán Lecher les ha hablado muchas veces de la cantidad de pymes que han cerrado en este año, pero no solo el problema está con las pymes, también están empezando a cerrar o entrar en crisis grandes empresas. Mostramos en su momento el cierre de la principal fábrica de zapatillas en Coronel Suárez, ¿sí? Pero esta semana hubo un tuit extraño de José Luis Espert, veamos, este hombre de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Presupuesto. Está bien, está peleado con Karina Milei, pero eso son internas libertarias. Piensa como piensa Milei, siempre fue así. Y fíjense lo que dijo Espert. La fabricación o armaduría de autos en Argentina es un robo a mano armada. Habría que importar todos los autos y en las fábricas de autos fabricar cosechadoras, tractores, sembradoras. Claro,
pequeño detalle, con esta rentabilidad del campo, mucha cosechadora no van a fabricar, ¿eh? U otros fierros, con otras 4 ruedas encima, mejores salarios para los laburantes. Y a partir de ahí le contestó la gente vinculada a las automotrices, le empezó a contestar diciendo, además todos les contestan con timidez. La Asociación de Fábricas de Autocomponentes, AFAC, ¿sí? Los empresarios de esta asociación dijeron que las declaraciones de Esper fueron realizadas en base a conocimientos distorsionados e incompletos y a ciertos prejuicios que se han arraigado en algunos sectores de la sociedad sobre la industria en general y en particular la automotriz. Si esto lo hubiera dicho un peronista, le hubieran dicho cosas espantosas. Claro, a Milei le tienen miedo, ¿sí? Al gobierno le tienen miedo. Como le tienen miedo a los gobernadores, como le tienen miedo hasta a los diputados opositores, y nadie habla, solo hablan un poquito los sectores interesados. Es más, los sectores del campo no se animan a decir que el problema es el dólar barato, le echan la culpa a los impuestos. Y dicen, bajen los impuestos, y Milei no va a bajar los impuestos y ahí va a quedar empantanada la cuestión. Otros sectores más grandes están incluso enojados con el gobierno. Ya aquí decíamos, bueno, la crítica a la fabricación de autos. Pero piensen en Techint, el mayor consorcio industrial de la Argentina, el que tiene el principal yacimiento de gas y petróleo en Vaca Muerta, la construcción de caños y costura. Bueno, en función de una legislación antidumping, supuestamente, que se conoció esta semana, había varios expedientes antidumping. ¿Qué es el antidumping? Los industriales argentinos denunciaban que alguien quería copar el mercado nacional vendiendo más barato que lo que vendían en origen, y esto se considera dumping. Había expedientes antidumping sobre los cuales también había habido abuso, como hubo tantos abusos en la industria argentina que se acostumbró mediante el lobby a cazar en el zoológico. Esto también hay que decirlo, pero no por eso uno va a terminar promoviendo la destrucción de la industria argentina como está promoviendo directamente Esper, que dice, bueno, cierren la fábrica de autos que son un robo a mano armada. Hay una diferencia entre ajustar, corregir y directamente cerrar. Y esto parece que la sutileza de la motosierra no lo entiende. Y entonces, vean esto. Lo publicó La Política Online. Milei le arruinó una emisión de deuda a Techint y agravó la tensión con Rota. ¿Por qué? Porque el gobierno flexibilizó las importaciones de China, único competidor de Techint en caños sin costuras. ¿Sí? Y el Banco Central le arruinó a Tecpetrol una emisión de deuda por 700 millones de dólares. Me quiero detener en la cuestión de China y los caños sin costura. El propio Roca, Paolo Roca, el patriarca de Techint, en una de sus pocas apariciones públicas, había dicho, no estamos en condiciones de abrir la frontera con China. ¿Qué hizo el gobierno esta semana? En función de esta cuestión antidumping, facilitó el ingreso de un montón de cosas, así que prepárense, porque en la vida cotidiana esto va a generar que tengamos bicicletas más baratas, que vengan de China, que vengan de India, que vengan de otros lados, aires acondicionados que vengan de Tailandia, heladeras que vengan de Brasil. Todo esto va a suceder, todo esto va a generar crisis en las industrias nacionales. Es verdad que las industrias nacionales hoy, de tan robotizadas que están las líneas de montajes, no generan mucho trabajo en sí mismo, ¿sí? Y hay fábricas que son atendidas por 20 operarios, mucho menos que un restaurante, si quieren. Pero el problema es que ese movimiento de mercadería genera una cantidad de puestos indirectos y de movimiento de guita que no lo genera solo el comercio. Lo que está viniendo hoy por hoy, y también en los diarios lo pueden leer, son, por ejemplo, cadenas de servicios, cadenas de gimnasios brasileños. También viene una tipo que se llama el Constructor, que también es una cadena brasileña que va a llegar a la Argentina, cadenas brasileñas de depilación definitiva láser, servicios. Mientras que la industria entra en crisis. Yo le decía entonces, crisis de lo nacional, pero también crisis de lo estatal. Con esta lógica, sigamos cobrando los impuestos y los impuestos no los mandamos a donde tienen que ir, ahí ajustamos. Esta semana hubo incendios sobre todo en Chubut. Y no aparecen la intervención del gobierno nacional. Con un pequeño detalle, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que a octubre del año pasado ya se le había recortado el 40% del presupuesto. Acá está, una página de chequeado. A propósito de los incendios en Córdoba, no los incendios en Chubut, ¿sí? Pero esto está publicado en octubre del 2024. Y decían, lo que va del gobierno de Javier Milei se ejecutó el 40% del presupuesto destinado al manejo del fuego.
Pero con un detalle, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, por una ley que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, se nutre de una tasa que se cobra en las pólizas de seguro. ¿Dejaron de cobrar esa tasa en las pólizas de seguros? ¿Bajaron ese impuesto? No. Sin embargo, hubo un recorte en el Plan Nacional de Manejo del Fuego y entonces los incendios, como tantas otras cosas, quedaron en la práctica librados a las provincias. O sea, ustedes van a ver que en el incendio de Chubut casi no se habla de los aviones nacional ni del Plan Nacional de Manejo del Fuego. ¿Por qué? Porque quedaron reducidos a su mínima expresión. Puede que haya, pero es Santiago del Estero el que termina emprestando un avión de esos que apagan incendios. Se arreglan como puede, cada provincia se arregla como puede, pero el impuesto que va cargado en los seguros y que nutre el Plan Nacional de Manejo del Fuego, ese se sigue cobrando. Los despidos entre los empleados que trabajaban en el Plan de Manejo del Fuego también se hicieron. El recorte se hizo, pero el impuesto se sigue cobrando. Lo mismo pasa con el impuesto que se paga a cada vez que uno carga nafta. Nosotros lo contamos acá infinidad de veces. Las rutas están desahuciadas o directamente no se terminaron de construir, las rutas que dependen de Vialidad Nacional. Con suerte, no lo alcanzamos a contar, pero lo sabíamos de la semana pasada, después de los informes que nosotros hicimos por la Ruta 5, ¿saben qué hicieron? Cortaron el pasto. Los baches no los arreglaron, pero por lo menos cortaron el pasto. Esos pastos de 2 metros que había al borde de la Ruta 5, que la administra el Estado Nacional, cortaron el pasto. Eso sí, porque se habían comido la banquina. Eso fue lo único que hicieron, pero el impuesto lo siguen cobrando. Y ahí está la lógica perversa de lo estatal hoy. Se recorta, pero se sigue cobrando el impuesto. ¿Sí? Las rutas siguen en manos del Estado. Siguen cobrando el impuesto a los combustibles líquidos. Además, lo aumentaron, no solo aumentó proporcionalmente porque aumentó la nafta, sino que aumentaron el impuesto. Lo siguen cobrando, pero la manutención de la ruta no se hace, no se ejecuta o se ejecuta en una mínima proporción. Esa es la lógica. Y después está la otra lógica, que es la lógica de desmantelar. Esta noche en GPS también vamos a hablar de el desmantelamiento doble que hay en la salud. Se conoció esta semana ¿cómo decirlo? Se lo presentó como una ventaja. Los médicos argentinos ahora no van a tener que revalidar sus títulos en ninguna parte del mundo porque son tan buenos que se les homologa automáticamente el título, no van a tener que volver a cursar la carrera de medicina. ¿Cómo se llama esto? Fuga de cerebros. En este caso, no son científicos, sino que son médicos. Los médicos argentinos que, formados en los hospitales argentinos, en las universidades públicas argentinas, los vamos, no ya a exportar, los vamos a regalar al mundo. Éxodo de médicos. Si continúa este ritmo van a estar afectados, dicen desde el Colegio de Médicos de Santa Fe. Los médicos se están yendo de los lugares públicos y si no se van, los echan. Porque esta semana, desde el sistema del Ministerio de Salud, echaron a 1.400 empleados. Entre ellos, varios médicos. La mayor parte de los despidos, ¿dónde fue? En el Hospital Bonaparte, en el ex Senareso, en el lugar donde se armó aquel escándalo cuando lo quisieron cerrar. Y todos decíamos, che, pero si hay algo que hay en la Argentina es una epidemia de adicciones. El mejor centro de referencia nacional en materia de adicciones, el Senareso, ese justamente es el lugar al que querían cerrar. Bueno, no lo van a cerrar, lo están desmantelando de a poco. Van despidiendo a la gente de a poco. Escuché el relato tremendo de una médica que decía, yo puedo ir a laburar a otro lado, pero ¿y los pacientes? ¿Con quién se quedan? Los pacientes que necesitan, que entablan la confianza con un terapeuta, con un profesional, con un psiquiatra, que les da la medicación y los atiende y los escucha y no tienen plata para ir a tratarse a otro lado. ¿Dónde se van a tratar? Y que se arreglen en las provincias, en los municipios, que se arreglen donde puedan. El único dato, fíjense, de alguien que reaccionó para preservar algo de lo público, provino del juez federal Ariel Lijo. Fíjense qué interesante, porque por lo menos alguien que tuvo un poco de dignidad, pese a que es un candidato por el gobierno a ser miembro de la Corte Suprema, el juez Lijo le dijo al gobierno nacional, dejen de desmantelar los espacios de la memoria, dejen de desmantelar los centros clandestinos de detención, aquellos lugares donde hubo centros clandestinos de detención durante la dictadura y que están bajo control del Ministerio de Justicia. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ustedes saben, cerró el Centro Cultural Rondo Conti y en la práctica había dejado sin empleados porque los había ido echando o removiendo varios ex centros clandestinos de detención como el Orleti, como lugares
donde se torturaba y se mataba gente que se habían preservado como lugares de memoria por el Estado argentino. ¿Cuál fue la técnica? Bueno, los vamos cerrando, que nadie limpie, y bueno, y después un día veremos qué hacemos con esos lugares. Si pasaba, pasaba, y tal vez hasta los podían poner en venta como parte de las propiedades del Estado Nacional que se venden. El juez Lijo dijo, un momentito, dejen ahí personal idóneo. ¿Por qué el juez Lijo? Porque cuando se va el juez Sergio Torres, le cae a él, como no se designó ningún nuevo juez federal, le cae a él la megacausa ESMA y otras causas de violaciones a los derechos humanos que todavía están en curso. Entonces el juez, el mismo juez que es candidato a ser la Corte Suprema, dijo, un momentito, dejen de desmantelar los centros clandestinos de detención porque eso es parte del Estado y es necesario, es una política de Estado, conservar la memoria de la dictadura. Parte de todo ese recorte, de esa mentira disfrazada de recorte y de eficientismo, es también lo que se está revelando de a poco con cuentagotas en la justicia y no aparece en ningún lado. El verano pasado, cuando arrancó el gobierno de Javier Milei, nosotros aquí desde este programa nos horrorizábamos con lo que habían hecho en la DADSE, la Dirección de Necesidades Especiales, que dependía en aquel momento del Ministerio de Capital Humano y que después se la tiraron al Ministerio de Salud, pero que para el caso es lo mismo. Hicieron el viejo truco ese que hacen siempre. Dijeron que había un curro, que habían encontrado una auditoría, se presentaron a la justicia, le cortaron los medicamentos a la gente que necesitaba medicamentos oncológicos, para el ELA, para enfermedades complejas, gente desahuciada por el sistema de salud. Les cortaron los medicamentos a todos. 2 fiscales dijeron no hay delito, siguieron sin dar los medicamentos hasta que finalmente, hace un par de semanas antes de que arrancara la feria, la justicia federal le dijo, basta, denle los medicamentos a la gente. En el medio, ¿saben qué pasó? Se murieron. Un montón de personas que necesitaban esos medicamentos se murieron. Son anónimos, no aparecen en ningún lado, pero se murieron. Entonces, el desmantelamiento del Estado tiene estas consecuencias. Claro, no forman parte del relato oficial de un presidente que se jacta de los despidos, del recorte y de una sociedad que lo aplaude. Pero las consecuencias están. Bienvenidos, esto es GPS.